Muy bien. ¿Por qué es magnífico poder contar con María Negro en este primer Congreso de Escritoras Cambiavidas? Pues porque, honestamente, conozco muy pocas personas, muy pocos profesionales que encarnen mejor que ella los dos valores primordiales que a mi juicio van a vertebrar el siglo XXI y que no son otros que la coherencia y la sostenibilidad. Por eso, María Negro, quiero agradecerte infinitamente que hayas aceptado la invitación a participar en este primer Congreso de Escritoras Cambiavidas. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Rubén, por invitarme y por formar parte de este cartelazo, que hay mucho talento junto reunido, la verdad. Es increíble la cantidad de pepitas de oro que nos están dejando las entrevistas y bueno, yo la verdad, y no es por ponerte el listón alto, pero tengo muchas expectativas en esta entrevista porque como estábamos hablando previamente, a ver, yo recibo, te diría que todos los días, pero a lo mejor es una exageración, pero todas las semanas seguro, peticiones de auxilio por parte de Ayuda. clientas. Sí, 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 ya es un poco de desesperación lo que yo intuyo en sus mensajes de profesionales, porque claro, me dicen, Rubén, ¿tú me podrías ayudar en la gestión estratégica de mis redes sociales, en la creación de comunidades alrededor de mi marca personal, alrededor del libro que acabo de escribir? Y por supuesto que yo esto en el pasado lo he hecho, pero he descubierto que si me disperso tanto en mi actividad, al final ni estoy ayudando bien a escribir libros, ni estoy ayudando bien a gestionar comunidades online en torno a libros o marcas personales, ¿no? Entonces, yo sinceramente tenía muchas ganas de hablar contigo, de sumarte a este congreso, porque de verdad tengo muchas ganas de invitar a mis clientas a que entren en contacto contigo precisamente para esa labor. Porque sin ir más lejos, ayer mismo otra clienta me decía, ¿tú me ayudarías ¿no? a promocionar, a pensar estratégicamente cómo promocionar mi libro, cómo promocionar mi marca personal? Entonces, me alegro de que estemos aquí hoy y me alegro de que aquellas personas que por alguna extraña razón todavía no conozcan a María Negro, sepan quién es, porque María es una consultora de comunicación, una divulgadora sobre sostenibilidad, fundadora de la agencia Consume con Coco y autora de un librazo que se llama nada más y nada menos Cambia el mundo. 10 pasos hacia una vida sostenible. Desde 2014, María trabaja con empresas que quieren precisamente lo que tú, posicionarse en el mundo de una forma honesta, de una forma ética, de una forma sostenible y ayuda en ese sentido a profesionales y emprendedores, a pequeñas empresas, a impulsar sus negocios y a transmitir el valor de lo que están haciendo. Entonces, bueno, más adelante, María, tendremos ocasión de ahondar en todo este valor que aportas con tu labor, pero de momento me gustaría que nos explicases muy brevemente cómo ayudas a estos profesionales y emprendedores a ser más visibles, a construir una comunidad online sólida y fiel, a aumentar, gracias a ella, su autoridad y a trabajar su reputación digital. ¿Tú también sientes latir un libro cambiavidas en tu interior? ¿Te gustaría transformar las vidas de cientos o incluso miles de personas empezando por la tuya, pero no sabes ni por dónde empezar? Para resolver tus dudas y desterrar todos tus miedos, he grabado una clase gratuita. La tienes nada más entrar en mi página web www.coachingliterario.com. Bueno, pues mi trabajo, yo vengo del mundo de la comunicación, entonces yo realmente me hice emprendedora porque quería como poner al servicio todas las habilidades y lo que
creo que se me da bien, que básicamente es comunicar, y todo ese conocimiento que había ido acumulando a lo largo de mi carrera, de mi experiencia y trayectoria en agencias de comunicación en Madrid, en Londres, y empecé a descubrir proyectos, hablo de 2013, 2012, por ahí, en torno a ética, sostenibilidad, marcas de moda sostenible, sobre todo el mundo emprendedor, ¿no? Que a mí la verdad que tenía una obsesión y siempre la he tenido, que es que no solo mi vida, sino también mi trabajo esté muy alineado a mi propósito, o sea, que tenga un significado, ¿no? Que esas 8 horas o el tiempo que pases trabajando realmente te ayuda a cambiar el mundo y genere un impacto positivo de la manera que sea, ¿no? Exacto. Entonces, cuando empecé a ver que había proyectos en torno a la sostenibilidad que generaban un impacto positivo, social o mejoraban la sociedad de alguna manera, dije, yo tengo que servir de altavoz, yo tengo que ayudar a estos proyectos a que primero lleguen a la gente, porque no llegaban. O sea, ahora está muy de moda hablar y ya no, como que no es noticia, ¿no? Un proyecto en torno a valores éticos, sostenible, ya estamos como muy habituados a esto, pero en 2012-13 no. Y yo dije, esto tiene que, o sea, yo tengo que servir para dar voz a esto y sobre todo ayudarles, porque muchas veces podemos ser muy buenos haciendo cerámica, escribiendo, tejiendo, haciendo formaciones, lo que hagamos, pero luego no somos tan buenos o nos cuesta más el saber transmitir ese valor de lo que hacemos en otras personas, ¿no? ¿Qué valor tiene si yo cultivo calabazas ecológicas? Pues qué valor tiene la gente, y ahí es donde hay que incidir, porque realmente de esa manera percibimos el valor de lo que hace el otro, ¿no? Si yo simplemente te digo que fabrico camisetas, pues seguramente a ti no te diga nada, pero si yo digo que lo hago de manera local, que yo me he hecho emprendedora porque mi abuelo era emprendedor y yo quería también formar parte de ello porque utilizo materiales que son respetuosos con el medio ambiente y con los animales, pues seguramente no tenga el mismo impacto que si te digo que es una camiseta sin más. Exacto. Entonces, esto es a lo que me dedico, ¿no? A ayudar a que ese valor de lo que haces llegue a quien tiene que llegar y que quede una comunidad online de personas afín a sus valores que te ayuden a hacer más visible y rentable pues, tu trabajo y tu negocio, ¿no? Qué bien, qué bien. Me encanta porque en el fondo, a ver, y llevándolo muy, muy, muy al resumen, a mí me suena que tu labor es precisamente la de generar un relato sobre una marca personal, es crear como una historia, ¿no? De la marca, de, bueno, pues de los antecedentes, de su proyección de futuro, para a través de ella aglutinar, ¿no? A personas. Bueno, a ver, muchas veces más que crear es saber sacar, porque Eso, la eso. historia Sí, sí, sí. está, La porque historia está, eso, a eso voy, a eso voy. La historia está ahí, está inmanente, pero lo que dices tú, que yo me siento muy identificado con eso, tú estás tan imbuido en tu labor, te gusta tanto lo que haces sí. y en el fondo casi lo haces como por amor al arte, que te da como cosa contarles a la comunidad, al resto de las personas, cuáles son los pilares que sostienen esa actividad más allá de Eso la, es. de la meramente económica, ¿no? Entonces, bueno, por eso me gusta tanto tu labor, porque te dedicas a algo que es fundamental, que es a extraer el tuétano de Sí. esas historias sostenibles, éticas y de progreso, ¿no? En el fondo es una forma de, pues como dices en tu libro, de cambiar el mundo de una forma, pues eso, sostenible desde la Sí, desde el humildad, nuestro propio. desde nuestro Desde... propio valor, ¿no? Ujú. Y me encanta porque a mí me recuerda, se acaban de cumplir 10 años de esta pequeña fábula que escribimos Sergio Fernández y yo, El Sorprendedor, y en el prólogo de esta obra precisamente hacíamos eco de ese lema de Gandhi tan conocido y le proponíamos a nuestros lectores, por ende, que se convirtieran ellos en el cambio que deseaban ver en el mundo, ¿no? Y Total. vamos, te estoy hablando de 2012, una época durísima, abatida por la crisis más gorda que hemos vivido en los últimos años y que todavía a día de hoy sigue dando coletazos. Pero es que en aquella altura hablar de conceptos como coherencia, como sostenibilidad, pues eso, había que hacerlo en forma de fábula, ¿no? Y de otra manera nos habrían tildado un poco de locos. Por eso también me hizo tan feliz
y me hace tan feliz presentar a todas las personas que están participando como asistentes en este Congreso de Escritoras Cambiavidas, que tú en tu libro, Cambiar el Mundo, eres muy fiel a estos dos conceptos, ¿no? Al de la coherencia y al de al de la sostenibilidad. Ujú. Y bueno, pues yo creo que por eso tu obra es tan transformadora, ¿no? Y ha generado también, y eso es lo bonito, ese es el relato bonito de tu propia obra, que ha generado un modelo de negocio alrededor de ese mensaje que estoy segurísimo de que va a inspirar a muchísimas personas, a muchísimas de las asistentes a este congreso. Así que, bueno, por favor, antes de entrar más a fondo en tu labor, háblanos un poco de Cambiar el Mundo. Bueno, aquí lo tengo. Sí, sí, enséñanoslo. Es un Eh, libro pues además súper bonito. Enséñanoslo sí, también por dentro. tiene ahí ilustraciones, no sé si se ve un Sí, sí, poquito, sí, muy pero bonito. además tiene su libro muy práctico y también tiene muchos ejercicios y demás, pero el objetivo principal del libro, que además estaba muy relacionado con lo que acabas de decir, es que tengamos en mente esa idea de que podemos cambiar el mundo a través de nuestros pequeños gestos, Eso decisiones es. diarias, pequeñas acciones del día a día, aplicado al el objetivo principal del libro es encontrar y darte 10 maneras o 10 pasos para llevar una vida más consciente y sostenible, ¿no? Pero es un libro que va mucho más allá porque yo veo la sostenibilidad como una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Y el libro está lleno de ejercicios, de herramientas, de recursos que primero te hacen ver la sostenibilidad como una herramienta de autoconocimiento que te hace como buscar y alinear tu vida a esos valores que son principales para ti, ¿no? El decir, si tengo familia, pues voy a trasladar estos valores y educación en valores en torno a la sostenibilidad a mi familia, ¿no? De consumo responsable en cuanto a la alimentación. De hecho, son 10 pasos que se relacionan con esas 10 esferas de nuestra vida, ¿no? Y que enseña cómo podemos minimizar nuestra huella ambiental, pues analizando qué comemos, qué prenda nos ponemos, qué residuos generamos, cómo consumimos, de qué manera podemos convertirnos en agentes de cambio, ¿no? A través de nuestra vida, pero también a través de nuestro trabajo. Si yo trabajo en una empresa para otro, puedo hacer algo para que eso sea también más sostenible. Y esto pues llevado al mundo emprendedor también, ¿no? ¿Qué puedo hacer en mi trabajo para que se genere un impacto positivo de alguna manera? Puedo trabajar con mujeres, si fabrico ropa, puedo trabajar con un taller de mujeres maltratadas, por ejemplo, para que cosan esa ropa, por ejemplo, y darles a ellas una salida profesional. O sea, darle una vuelta a qué podemos hacer para realmente cambiar el mundo desde nuestro propio. Me Y es encanta. un libro muy, muy práctico, escrito además desde la humildad, para que cualquier persona tenga esa motivación y ese empuje de que sienta que puede hacer algo y que tiene herramientas para conseguirlo. Así que... Genial, genial. Sí, además es eso, ¿no? Yo lo que destacaría mucho de tu libro es precisamente ese carácter eminentemente práctico que tiene. Entonces, bueno, Uh-huh. nos hablabas antes de que tu cruzada personal comenzó un poco cuando al terminar tus estudios de comunicación y publicidad decides que solo y exclusivamente vas a trabajar con empresas que estén alineadas con tus valores, ¿no? Esto Uh-huh. es una apuesta fuerte. ¿De dónde Una surge? declaración de intenciones. Sí, sí, ¿de dónde surge esta determinación? ¿Hay alguna historia que podamos extraer de ahí que verdaderamente te marcó para tomar esta decisión? Realmente sí. La primera fue el descubrir que, o sea, yo recuerdo que uno de los libros que a mí me marcó, y te hablo de la universidad, o sea, siendo muy jovencita, es el del Elemento Ajá. de Sir ¿De Ken quién? Robinson y Ujú. era con esta idea de que tu trabajo esté alineado con tu elemento, ¿no? Con eso que, para que lo que tú has venido al mundo, ¿no? Eh, y, y, a mí esto es una idea que siempre estaba muy presente y latente en mí. Entonces, cuando empecé a relacionarme con estos proyectos de emprendimiento social, sostenible, ético, dije, aquí hay algo que casar y digo, y tengo que ayudar a este tipo de proyectos, pues precisamente a darles voz y a darles herramientas para que lleguen a la gente, ¿no? Y esa fue un poco el inicio de todo. Yo recuerdo también que ya en una agencia de comunicación donde trabajaba había muchos proyectos, o sea, muchos clientes para los que trabajábamos que decía, es que, ya, pues, claro, trabajas para empresas que dices, es que no me llena, no me relaciono para nada con el propósito y el fin de esta empresa,
con su entiendo. forma de hacer. Y cuando empiezas a ver que hay otra manera de hacer las cosas, de empresas que se preocupan por el entorno, que intentan hacer las cosas de una manera más responsable, que cuidan a las personas que están dentro, dices, es que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, este fue un poco el inicio de todo y lo que a mí me llevó a una búsqueda de decir, a ver cómo puedo yo, pues bueno, además se dio de manera casual, porque yo ya empecé como con esa idea de querer emprender, vino la crisis, precisamente, y a mí en mi agencia empezó a perder clientes y a mí me tuvieron que despedir porque varios de mis clientes ya, bueno, la agencia cerró básicamente. Entonces dije, yo me lo tomé como una señal, digo, bueno, si yo ya estoy con esto y ya había tomado como la decisión en mi cabeza de, bueno, esto tendré que dejarlo en algún momento y al final pues me despidieron, fue como, bueno, pues adelante con ello. Bueno, Así que pues esa fue el principio de todo. claro, pero me imagino que esa decisión, a ver, no es por ahondar ahí, meter el dedo en la llaga ni ser morboso, ¿no? Pero también me parece que es relevante tratarlo. Me imagino que habrás tenido que pagar algún peaje, ¿no? Por esta coherencia. Sí, por supuesto que sí, porque para empezar, cuando eres emprendedor, al principio tampoco te llevan los clientes del cielo, ¿no? Y necesitas trabajar y hacer sostenible económicamente tu trabajo. Pero yo sé que hay muchísimos clientes y empresas a las que no dije que no trabajar. De hecho, es que he dicho que no muchísimas veces que he dicho, si hubiera dicho que sí a todo lo mismo, me iba genial. Muchísimo mejor que Pero ahora, no lo sé, tendría que haber escrito otro libro, ¿no? pero la realidad es que no, sí que tenía claro que si iba a ser coherente a ese propósito y había creado pues este proyecto y este negocio por eso, no iba a aceptar trabajar con cualquier tipo de marca con la que no estuviera alineada a esto que digo, ¿no? Porque si no al final sería una incoherencia que para mí no tendría sentido, o sea, y para eso yo soy la primera juez, o sea, soy mi propia juez porque digo... Está genial. Y entonces es cuando se te ocurre escribir Cambiar el mundo? ¿Cambia el mundo? No, Cambia el Mundo fue como una consecución pues, muy natural. O sea, yo realmente cuando empecé con mi proyecto pues como consultora de comunicación empecé a asesorar a este tipo de marcas, darles formación, acompañarles y hacer consultoría pues, para ayudarles a ser más visibles, a vender más, a saber extraer esa diferenciación y a saber qué les hace únicos y saber contarlo, ¿no? Y que conecten con las personas que están al otro lado, que creen esas comunidades online. No solo empecé a hacer eso, sino también empecé a crear iniciativas para visibilizar sus proyectos y a crear contenido en un blog, se llama El Hervidero de Ideas, Sí, que sí, fue sí. mi anterior proyecto, para precisamente atraer la atención de estas empresas, para dar herramientas a la gente de cómo llevar una vida más sostenible, etcétera. Y entonces esto lo hice durante varios años a través de un blog, que parece como súper lejano, como esas herramientas ahora que estamos en el mundo de Reels y de los vídeos, pero Pero semanalmente yo hubo una recuerdo época, sí, sí. escribiendo un post religiosamente y esto, por ejemplo, me ayudó a posicionarme, a que más personas me encontraran y que en la mente de un emprendedor sostenible, una gran empresa o una persona que quisiera buscar en sostenibilidad, la sostenibilidad, este proyecto, Hervidero de Ideas, María Negro, esta persona me va a ayudar, ¿no? Y entonces el libro fue como una sucesión natural, me le ofreció la editorial Planeta. Porque claro, esto es lo que te quería preguntar. Cuéntanos esto, ¿cómo surge? ¿Vas tú? ¿Te vienen a buscar? No, me vinieron a buscar y para ¿A mí fue raíz del blog o a raíz del blog, a ¿no? A raíz del raíz del blog? blog y hombre, yo es verdad que vengo del mundo de la comunicación y si hay algo que he hecho, que además enseño a mis alumnos, a mis clientes en mis formaciones, es que hay que moverse, o sea, nadie va a venir a buscarnos y si vienen a buscarnos es porque antes hemos hecho un montón de cosas para que vengan. Entonces, evidentemente eso no pasó de la noche a la mañana, o sea, y Claro, claro. hay gente que va a una editorial, hace una propuesta y se la compran y genial, y eso es súper válido y por supuesto que es parte de moverse, ¿no? Pero en mi caso no fue así, sino que yo creé ese contenido, hablaba en podcast sobre este tema,
daba herramientas y tips de no solo cómo llevar una vida más sostenible, sino cómo comunicar esa diferenciación en sostenibilidad en tu marca, ética, etcétera. Y entonces pues la editorial me ofreció la posibilidad de escribir un libro. Además fue bonito porque yo esto fue como final de 2018, yo recuerdo a principios de ese año, de 2018, pues escribir, ¿no? Como objetivos de año, sueños que tenía, ¿no? Y uno era escribir un libro y pensé en autoeditarlo y era esta idea de escribir una guía muy práctica con herramientas y al final de ese año me lo ofrecieron. Entonces fue como, yo iba a una librería y veía que no existía el libro que a mí me gustaría encontrar y leer. Y la idea fue decir, pues voy a escribirlo, porque yo tengo ese conocimiento y si no existe, pues vamos a hacerlo. Luego a partir de ese año, a partir de 2019, salieron muchos libros con esa idea de una guía y demás, y súper positivo. Pero a mí justo a final de 2018, pues me lo ofrecieron y dije, sí, adelante, porque además quería como que ese trabajo que había ido haciendo a través del blog no quedara en un blog, sino que realmente quedara recogido en una guía que además puedas volver a ella, puedas volver a consultar, bueno, que sea como un libro y una guía viva. Mira, es que me encanta lo que estás diciendo porque, parafraseando a Gandhi de nuevo, ¿no? En lugar de sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, deberíamos decir escribe tú el libro que quieres encontrar en tu libro. Totalmente. No, yo dentro del libro parafraseo esa frase precisamente por valga la redundancia y digo que en vez de ser el cambio, no solo ser el cambio que queremos ver en el mundo, sino liderarlo. O sea, si eso no existe, si hay algo que ves que puedes cambiarlo y que nadie viene a cambiarlo, no esperes que el cambio venga de fuera, pues hazlo tú y lidera ese movimiento, ¿no? Pues eso es un poco lo que yo abogo en el libro dentro del mensaje, pero también lo hice con mi propio libro. Y mi Exacto. trabajo. Yo soy la primera que me muevo, vamos, que yo llamo a puertas porque el no ya lo tenemos y nadie va a venir a No, pero buscarnos. además es que es eso, no solamente es bueno predicar desde el ejemplo, sino que además, gracias a que predicas desde el ejemplo, conoces todos los noes a los que te vas a tener que ir enfrentando. Entonces, bueno, pues ya vas Total. teniendo de cara a tus clientes potenciales ese tipo de expectativas, ¿no? Más Eso realistas es. de lo que te vas a ir encontrando. Porque en tu obra también afirmas esto, ¿no? Que aparte de que, bueno, pues tú por un lado eliges ese cambio y eliges liderar ese cambio, también hay clientes y consumidores que cada vez más, desde esa posición también de liderazgo más doméstico, eligen dejar de apoyar a empresas y a marcas por sus malas prácticas sociales o ambientales, ¿no? Y esto es algo que estamos viendo que ocurre cada vez más, porque tan importante como lo que hacemos es cómo lo hacemos. Entonces, bueno, a nivel profesional, nosotros que no somos megacorporaciones, las amigas que nos están viendo que tienen sus propios negocios unipersonales, en el mejor de los casos dirigen una pyme, ¿no? Entonces, ¿qué malas prácticas sociales o ambientales podemos incurrir nosotros a este nivel? Bueno, ¿y de qué manera podemos aprovechar lo contrario, ¿no? Para que juegue a nuestro favor. ¿Te imaginas siendo una de las autoras entrevistadas en este podcast? Ya lo has escuchado tú misma, ni siquiera ellas, hace unos años, se imaginaban estar donde están hoy. Y todo ha sido gracias a un libro que ha contribuido a transformar las vidas de cientos o incluso miles de personas, empezando por la de su autora. Si tú también sientes latir un libro cambiavidas en tu interior, te recomiendo que veas mi clase gratuita. La tienes nada más entrar en mi página web www.coachingliterario.com. Pues sobre todo hemos abierto la entrevista con esto, ¿no? Con esa honestidad y transparencia. La sostenibilidad tiene mucho que ver con realmente contar las cosas como son, que todo tendría que ser así, ¿no? Pero cuando tú realmente estás haciendo una transición hacia una vida más sostenible, es como si yo digo que con esta dieta
vas a pasar de, no sé, de pesar esto a esto, o con esta rutina de ejercicios vas a conseguir unos abdominales en 5 minutos, pues es que claramente estoy mintiendo. O sea, no tiene ningún sentido y es muy fácil que alguien inteligente desde fuera se dé cuenta, ¿no? Pues la sostenibilidad es parecido. Si yo realmente, muchas veces el problema y aquí hablo de empresas más grandes, que muchas veces caen en el greenwashing, en esa idea de lavado verde, por esa idea de querer parecer sostenible cuando realmente a lo mejor internamente no estoy haciendo esos pasos para hacerlo. Y yo trabajo asesorando en materia de comunicación estratégica a empresas ya más medianas, ¿no? Que tienen 20, 30, 40 empleados, así, en cómo pueden hacerlo para realmente que llegue a los consumidores esos cambios que están haciendo en sostenibilidad realmente, ¿no? Y yo siempre, hay uno de los mensajes claros que siempre les digo es hay que ser honesto y muy concreto y específico, decir, si yo estoy haciendo este paso, y cuando somos pequeños igual, decir, si yo fabrico las camisetas de esta manera, no solo digas localmente, di dónde, o sea, en Toledo, en este pueblo, de Sí, esta sí, sí. manera, Sácame fotos, ¿no? De en esas este imágenes, taller, ¿no? De mira esas la foto, cosas. eso Sí, es, sí, mira sí, la exacto. foto de Es que la mujer que volvemos las a, hace. volvemos a lo de antes. Es que son historias, ¿no? Las caras de esas Eso personas que es, hacen tus camisetas o que hacen tus cestas o que hagan lo que hagan, son historias que hablan son por sí historias. mismas, ¿no? Entonces, bueno, en tu obra insistes mucho en esta idea, y hay otra que a mí me encanta porque me ha calado muy hondo, y es que dices que vivir y hacer negocios de una forma ética y sostenible y responsable ya no es una opción, sino que es nuestra oportunidad y nuestra responsabilidad, ¿no? Desarróllame esta idea que a mí me encanta. Realmente es que es nosotros al final conectamos con personas que estén alineados a nuestros valores. O sea, esta es la realidad y yo realmente al final quiero formar parte de la comunidad de alguien en la que me identifico con su forma de hacer, su forma de comunicar, con esos valores que defiende, ¿no? Yo, por ejemplo, pues soy una persona feminista, pues sigo también a muchas proyectos, marcas, mujeres que también abogan con esos valores, ¿no? Realmente al final esa es la forma de hacer negocios, pero también de conectar y transmitir nuestro trabajo, porque somos historias y realmente al final compramos a personas, no tanto ni productos, ni formaciones, ni servicios, sino seguimos y queremos apoyar a proyectos económicamente, a veces con un like, a veces con nuestro tiempo, otra vez con nuestra atención y otra vez con nuestro dinero. De hecho, en el libro hablo mucho de esto, ¿no? De que el dinero es un voto que ayuda a construir un tipo de sociedad u otro, ¿no? Y si tú quieres que haya un mundo más justo, ten muy presente dónde pones tu dinero, porque si yo soy una mujer feminista y me importa la sostenibilidad, si pongo mi dinero en empresas que explotan a mujeres al otro lado del mundo y se cargan el planeta, pues no estaré siendo muy coherente con mis valores. Pues esto es aplicable a todo y cuando somos emprendedores se ve muy claramente porque al final tú sigues a personas por quiénes son, por cómo hacen las cosas y por los proyectos y la realidad y el trabajo que están creando, ¿no? Que al final el trabajo es crear parte de un mundo, ¿no? Y generar un impacto. Pues es esta idea, ¿no? Y yo siempre abogo a que al final las personas que sigamos seamos muy conscientes de por qué lo hacemos y por eso es importante también comunicar tú dónde está tu valor, por qué lo haces, de dónde nace, cuál es ese por qué, ese para qué, cuál es la historia que hay detrás, de dónde viene, qué te diferencia y te hace único, porque desde ahí conectaremos de una manera mucho más real y emocional con la persona que está al otro lado. Jova, lo cuentas espectacularmente bien. Claro, es verdad, porque, a ver, cuando alguien está transmitiendo un mensaje como el que transmites tú, ¿no? Con tanto entusiasmo y con ese brillo en los ojos que mientras lo estás contando estás como que te están pasando un carrusel de imágenes de experiencias que ya has tenido y que sabes que refrendan aquello que estás diciendo, ¿sabes? Es que eso se percibe, ¿no? Y, a ver, también cuando estás leyendo un libro como el tuyo, ¿no? Como Cambia el mundo, eso también se percibe. Y yo, en este sentido, he leído testimonios de personas que han leído tu libro y que destacan que no solamente el libro es bueno y que aporta un montón de valor y un montón de tips prácticos, sino que además es una gran experiencia de lectura.
¿sabes? O sea, es Ujú. que, claro, esto es tan importante como lo otro, o sea, no solamente el fondo de la cuestión, sino la forma que le damos. Por eso también te insistí antes en enseñarnos el libro, porque es que verdaderamente está hecho con un cariño y con una, bueno, pues eso, con una responsabilidad, una sostenibilidad que es encomiable, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me hace gracia, ¿no? Porque destacan, parece una conversación cercana con una amiga, ¿no? Se trata de un libro muy cuidado y bellamente escrito, es práctico, es ameno, es reflexivo. Bueno, pues no, como que a través del lenguaje sencillo que utilizas consigues captar el interés de los lectores desde la primera página, luego pues que nos proporcionas una serie de ejercicios que nos lo planteas también pues eso, con una chispa de humor, una chispa de, bueno, pues eso, como un pequeño reto, ¿no? Que hace que en el fondo pues se te pase el libro de una forma muy amena, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, y de cara, pues, lógicamente a las personas que nos están viendo, porque estimo que quien más, quien menos, a lo mejor aspira a escribir un libro cambiavidas como el tuyo. ¿Cómo se consigue escribir un libro así, María? ¿Cuánto trabajo hay detrás de estos testimonios? ¿Cuál es tu estrategia a la hora de escribir? ¿Tienes algún método que te ayude a conseguir esto? Mm, Bueno, método no, porque realmente yo tengo que decir que este es mi primer libro y hasta ese momento siempre es verdad, tengo que reconocer que siempre me ha gustado escribir. Pues he escrito diarios, he escrito blogs, escribo newsletters. Mucho entrenamiento ahí en el blog, ¿verdad? Sí, claro, pero quiero decir, hasta ese momento pues llevaba unos años de... Pero es muy diferente escribir un post de 600 o 400 palabras, 800, o un artículo que también he escrito, a escribir un libro que de repente te digan, tienes que escribir 300 páginas. Ya no recuerdo cuántos caracteres eran, pero Sí, claro, de repente la 50.000. dimensión, sí, la dimensión es como brutal, ¿no? Decir, ay, te abrumas, ¿no? Sí. Y, pero yo sí hay una cosa que tenía muy clara y que creo que es lo más complicado que fue el proceso. El proceso no fue fácil. Escribir el libro llevó más de un año de trabajo. Fue un proceso que yo recuerdo solitario, muy exigente. Difícil, ¿no? Que a la vez disfruté por una parte por todo lo que me ayudó a aprender sobre mí misma, a investigar sobre ese tema, a descubrirme yo como escritora y con mi estilo y cómo, claro, eso pasó en el proceso. Por eso yo hasta ese momento y durante lo iba haciendo, iba descubriendo como una nueva faceta en mí que hasta ese momento pues no había conocido y que realmente, por ejemplo, ahora después de haber escrito el libro me gusta mucho y me gustaría que la escritura estuviera más presente en mi trabajo. Bueno, pues es algo que me gusta mucho y, por ejemplo, en mi newsletter la gente siempre me dice mucho, es que me encanta cómo escribes, es que es como ese ratito de café para ir Sí, sí, sí. leyendo. Además que se nota mucho esa implicación emocional que tú haces con tus suscriptores, ¿no? Ahí Sí, en sí, la newsletter. Sí, es lo que yo, sí, también siento un poco eso cuando te leo, ¿no? Que es como que, bueno, pues, como una como que conversación. sí, como que hubiera quedado contigo ahí en la parada de las 11, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a, lo que dices tú, a tomar un café, a tomar un té, te Sí. sientas y, hey, ¿qué tal? No sé, como esa conversación más amena, ¿no? Y Hombre, sobre todo con el libro, que era una de las cosas que se me había olvidado decir, era que en realidad era un tema, o sea, el reto fue para mí el tratar un tema que requería mucha profundidad, como es el tema de la Ujú. sostenibilidad, ¿no? Que la gente entendiera, oye, crisis climática, ahí hay escasez de recursos, qué puedo hacer yo en mi día a día y que temas y conceptos muy técnicos y profundos que se tratan dentro del libro se reflejan de una manera muy accesible, muy fácil y sobre todo motivadora, que yo no de Eso es. repente lo lea y quiera empezar a llorar, vea las noticias y diga, qué horror, no sé qué hacer y encima yo comprando aquí una camiseta. O Sí. sea, yo no quería ese objetivo con el libro, sino al que la gente
se motivara a empezar a actuar, por pequeño que sea ese gesto, que empezara. Y entonces ese fue el gran reto y yo es lo que más feliz me hace ver que he conseguido eso, que la gente siempre dice, es que me ha motivado, es que ha sido muy fácil, es que enseguida me ha motivado a cambiar algo. Yo con eso ya he dicho, además yo tenía en la mente, digo, aunque sea un libro profundo y que toque temas técnicos, digo, yo me imagino a alguien leyéndolo en una piscina, en el baño, haciendo sus cositas, Sí, digo, y que realmente sea fácil y que diga, pues sí, me lo sigo, no de me leo 3 páginas, que yo me he leído libros sobre este tema, 3 páginas y digo, parece una enciclopedia, digo, no puedo con tanto dato, me estoy o, abrumando. o la introducción al apocalipsis, ¿no? Que también, Eso sí, es sí, sí, es que, claro, para mí, esa es otra de las cosas que a mí me gustaría destacar de tu obra y de tu trabajo, ¿no? Que, como muy bien dices, tú eres una profesional, ¿no? Sea del ámbito que sea, sabes un huevo sobre lo tuyo, un montón de terminología, de sistemas, de metodologías. ¿Qué ocurre? Que, claro, volcar sobre un libro eso así, a lo crudo, a lo bruto, no solamente aburre, es que además abruma. Y en algunas abruma y ocasiones desconecta, incluso asusta asusta. y directamente dices, lo rechazo, ¿no? O sea, No, no, claro. a mí no, pues eso, yo qué sé, por ejemplo, tú hablas de crear comunidades y a lo mejor me puedes abrumar con pues la importancia de los hashtags, la importancia de publicar a tal hora, no sé, o sea, terminología, situaciones como que de repente son muchas cosas que tengo que tener en la cabeza y a lo mejor no me apetece entrar en ese mensaje o no de esa manera, ¿no? Yo creo que lo más interesante que transmites tú a través de tu libro y que a mí me gustaría que la gente tomara nota es que tú puedes ser la mejor profesional de lo tuyo, pero que a la hora de transmitir ese mensaje, de divulgarlo y sobre todo de crear comunidad alrededor de él para, entre comillas, vender tu oportunidad sostenible y responsable, aburras hasta las ovejas, ¿sabes? No, Entonces, claro, claro, claro. eso es súper importante a la hora de transmitir ese mensaje. Y bueno, nos hablabas de cómo te ha cambiado a ti la vida. De alguna manera, desde que te conociste esa faceta de autora, ¿no? Cómo te ha cambiado la vida luego escribir el libro, cómo pues acercarte a esos clientes que con los que quieres trabajar, esa opción tuya. Pero también me gustaría que nos refirieras a algún testimonio o caso concreto de alguna persona o profesional a la que a ti te conste que le ha cambiado la vida leer tu obra o aproximarse a tu forma de hacer las cosas. ¿Tú también sientes latir un libro cambia vidas en tu interior? ¿Te gustaría transformar las vidas de cientos o incluso miles de personas empezando por la tuya, pero no sabes ni por dónde empezar? Para resolver tus dudas y desterrar todos tus miedos, he grabado una clase gratuita. La tienes nada más entrar en mi página web, www.coachingliterario.com. Bueno, sí que a raíz del libro me han llegado historias muy bonitas, pues yo siempre animo tanto en el libro que me sigan, ¿no? Y que me manden un mensaje en mi usuario de Instagram de Soy María Negro, o me manden un email, ¿no? Contándome, ¿no? Qué les ha parecido. Y de hecho, el libro tiene casi 100 reseñas y yo siempre las leo y me emociono leyéndolas. Digo, qué guay, ya no solo por lo que digan del libro, sino por esas mechas que encienden, ¿no? En cada una de las personas, ¿no? Y sí que tengo historias de personas que me han dicho, es que gracias a esto he dejado un trabajo, gracias a esto he emprendido un proyecto en torno a la sostenibilidad, o por ejemplo, trabajo en una gran empresa, recuerdo la historia de una chica que trabajaba en una gran empresa
una multinacional, y a raíz de, bueno, pues esa idea de intentar reducir residuos y generar utilizar menos cosas desechables, ¿no? Utensilios desechables, pues convenció, ¿no?, a sus jefes que quitaran la máquina de café, que pusieran una reutilizable, que cada uno se llevara su taza. Y esta es la idea de lo que hemos hablado antes, ¿no?, de liderar ese cambio, porque imagínate lo que dices, bueno, ¿qué va a cambiar eso? Bueno, si tú multiplicas 2, 3 cafés que se pueda tomar cada persona cada día en una empresa de 500 empleados, multiplica, ¿no?, a lo largo de un año si hay residuos que hemos ahorrado solo con ese cambio, ¿no?, y que ha venido de la voluntad de una persona. A mí, a raíz del libro también, pues hay empresas que me han contactado de, oye, ven a darnos una charla sobre sostenibilidad, y sobre todo a mí me ha motivado mucho historias también de cómo, pues, por ejemplo, el libro lo ven con niños, cómo tratan y hablan de estos temas. Entonces, para mí eso ya me emociona, porque me parece brutal el poder que tiene, pues, las palabras y el mensaje cuando llega en manos de otras personas. Qué bueno, qué bueno. Me encanta lo que nos cuentas y yo me imagino, porque yo mismo estoy ansioso porque nos cuentes, que habrá muchas personas que dirán, jo, todo lo que cuenta María es espectacular, pero yo no sé si voy a ser capaz de llevarlo a cabo, ¿no? No sé si voy a ser capaz de saber hacer esto que nos propone. Entonces, para todas estas personas que nos están viendo y yo mismo que ya estoy suscrito a tu newsletter para ir aprendiendo cosillas de ti, nos has dejado un regalo muy especial aquí abajo justo de este vídeo que has diseñado con cariño en exclusiva para vosotras, para las que estáis asistiendo a este Congreso de Escritoras Cambiavidas, que se llama Construye una comunidad fiel y comprometida que haga que tu marca personal deje una huella imborrable. ¿Cómo se puede conseguir esto, María? ¿Cómo se puede atraer y reunir en torno a esta marca una comunidad fiel? Y sobre todo, ¿cómo se les convence para que trabajen para tu marca? Pues, a ver, yo lo primero que animo es que, yo ahora voy a dar ciertos tips, pero lo primero es que se descarguen esa clase gratuita, que es más de media hora, pero es poco más de media hora, pero lo que comparto es contenido que les va a ayudar precisamente a eso, a saber extraer y detectar esa historia, ¿no? Eso que te hace único a ti, y hacer que otras personas se quieran venir a tu comunidad, quieran formar parte de esa comunidad en torno a tu trabajo, a tu obra, a tus formaciones, tus servicios, lo que vendas, realmente que conectes desde ahí, desde eso que te hace único, y a partir de ahí empieces a conectar con otras personas que sean afines a ti, ¿no? Entonces, os animo a que os descarguéis esta clase, y me preguntabas sobre la importancia de tener una comunidad, ¿no? Realmente si estamos y nos fijamos en cualquier profesional, cualquier marca que admiramos, una de las cosas que más destacan es el que tienen precisamente a un número de personas que rodean y apoyan su trabajo, que realmente al final saben, ¿no?, el valor de lo que hacen y les siguen, ¿no? Y esto lo veo muchísimo con emprendedores que, por ejemplo, han cambiado incluso totalmente de sector, a lo que se dedicaban. A lo mejor antes eran del mundo del maquillaje, luego de repente crearon y fueron al desarrollo personal. Una persona que tenía una marca de moda, de repente pues se hizo coach, lo que sea. Pero normalmente habrá una parte de esa comunidad que se vaya porque estaba muy enfocada a tu labor solo, pero la inmensa mayoría se va a quedar, porque sí, has hecho bien ese trabajo de comunicar desde tu porqué, tu para qué, tus valores, y crear esa comunidad comprometida te va a seguir. De ahí la importancia de esas comunidades online, ¿no? Y cuando escribimos un libro, cuando creas una formación, cuando vendes un producto, realmente al final quieres que llegue a la persona, ¿no? Entonces, de ahí que sea importante que construyamos y lleguemos a esas comunidades online que sepan, que nos sigan sobre todo, y que estén muy alineadas a nuestros valores y sean fieles, porque si mañana de repente yo no la cuido, no les tengo en cuenta, no les escucho y no transmito lo que le hace diferente, pues seguramente mañana
se vayan. Y ahí es donde hay que cuidar un poquito la relación, ¿no? Como cualquier relación social. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, pues ya lo sabéis. Debajo de este vídeo, rápido, hacemos clic ahí en ese enlace para ver Poniendo esta su clase. email y ya les llega. Eso es, para ver esta clase gratuita de María. Y bueno, imaginémonos que ya estamos suscritos a tu clase gratuita, Ujú. pero nos hemos quedado con ganas de más, ¿no? Bueno, yo lo que les invito a ver, pueden trabajar conmigo a través de mentorías o de consultorías en el que yo ahí me meto dentro de sus proyectos y empiezo a extraer eso que les hace diferentes. Trabajamos ahí su diferenciación, su marca personal, el cómo llegar a nuevas personas, cómo generar curiosidad e interés en torno a tu trabajo. Pero todo esto también lo he volcado, no solo lo pueden trabajar conmigo a través de esos servicios, sino en un programa formativo, que es mi programa formativo estrella, que se llama Construye tu comunidad online, en el que enseño a cómo construir una comunidad online sólida y fiel y comprometida y afín a tus valores, que haga más visible, rentable tu trabajo y te convierta en referente, o sea, te haga destacar. Que al final no tengas que ir detrás de la gente, sino que realmente esas personas lleguen de manera orgánica y se interesen de manera natural y genuina por lo que haces, ¿no? Por esa obra, por esa camiseta, por ese servicio. Si soy nutricionista, que lleguen las personas que realmente sepan y vean el valor de lo que hacen. Yo en este programa formativo he volcado los más de 10 años de experiencia y además a a las personas que forman parte de este congreso pues tienen un descuento ¿En por serio? A participar. ver, Sí, sí, sí. háblanos de eso, háblanos de eso. No, no, bueno, si ya se han suscrito a la clase, pues además con la palabra congreso tienen un descuento extra, así que quien quiera seguir indagando en cómo hacer más visible su trabajo y hacer crecer su comunidad online y trabajar en eso que le hace diferente, pues lo pueden hacer a través de la formación y es mi granito de arena también para que lo Qué puedan hacer de bueno. manera, con una guía. Qué bueno, joder, qué bien, María. Cuántas cosas, genial. Bueno, pues a ver, hablando de congresos, de escritoras cambiavidas, de seguir sumando nombres a este congreso, a mí me gustaría que nos hablases y que nos recomendases a alguna escritora que a tu juicio lo hace particularmente bien y que, bueno, que como no puede haber más de 14 en cada congreso, ¿a ti te gustaría ver en el congreso del año que viene? Eh, mm, a ver, tengo como muchas personas, y, o sea, muchas escritoras que realmente me gustan, ¿no? Diría María Fornet, pero sé que está dentro del Congreso, Sí. entonces, bueno, ya no es tan destacable, pero a mí me gusta mucho cómo Y escribe además, y mira, su trabajo. antes no lo he dicho, pero tu forma de redactar la newsletter me recuerda mucho, o por lo menos a mí me hace sentir cosas muy parecidas a lo que consigue María, ¿no? Ah, Que sí, qué también, bien, bueno, qué pues bien. ahí Pues es tenemos un la gran... conexión de las Marías, ¿no? Pero está muy Sí, bien. sí. Bueno, y aparte de María Fornet, ¿quién nos recomienda? Pues diría también a Glennon Doyle, que es una escritora que también tiene un libro que se llama Indomable, que La segunda que nos lo recomienda. sí, 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 sí. Vale, pues y ahora entonces te toca decir otra. bueno, pues diría Ana Albiol me gusta mucho también. Ana Albiol. Sí, me parece que los libros que ha escrito hay mucha honestidad también y verdad en su forma de escribir y que se puede sacar mucho aprendizaje y realmente cambiar vidas si lo aplicas. A mí me parece que me gusta y lo recomiendo. Sí, sí, Ana Albiol ha estado a punto de participar en esta edición del Congreso, pero bueno, ha tenido unas circunstancias personales que finalmente le han impedido participar, pero desde aquí le enviamos un beso enorme porque Eso, nos consta que el año que viene la tendremos seguro. entre nosotros. Así que bueno, pues me alegra mucho que hayas citado a Ana porque ya te digo, es que justo iba a formar parte de este elenco de este año. Bueno, pues genial. Y si estuviera en tu mano que alguien, una nueva escritora cambia vidas, escribiera un libro verdaderamente transformador, ¿cómo te gustaría que se titulase o sobre qué te gustaría que versase este libro? Esta es una pregunta que me parece muy, muy difícil, porque además es como que Hombre,
Como hay tantos libros, pero a mí la verdad que me gustan mucho los libros que son testimoniales, o sea, que o bien las biografías o bien libros que a través de la historia personal de alguien Ujú, cuentan algo que es aplicable a la vida de cualquiera, ¿no? ujú. Y este es el tipo de libro que yo realmente suelo buscar, ¿no? Cuando busco historias reales de personas, incluso de a pie, ¿no? Porque, bueno, yo he leído muchas biografías de Michelle Obama, bueno, de un montón de gente, pero me gusta cuando de repente das con un libro que cuenta, ¿no? Como su historia o parte de una historia y de repente lo llevas a tu mundo, ¿no? Y sobre todo esos libros en los que de repente te hace un crash interno, te hace un clic y a mí cualquier libro que consiga eso, por pequeño que sea, con 3 clics, me parece un súper triunfo. O sea, yo desde luego como escritora es lo que he intentado con el mío y ya hacer eso y despertar como un pequeño brillo o unas ganas de hacer algo o que te emociones simplemente. O sea, a mí hay gente que me ha dicho, es que tu libro me ha emocionado, me parece brutal. Así que yo lo que animo también a mucha gente es que se anime a escribir, Sí. porque es que la escritura es un gran ejercicio de autoconocimiento, ya sea un diario aunque nadie vaya a leer, es un gran ejercicio y quién sabe si de eso te lleva a otro lugar y quieres contar tu historia, quién Eso sabe, ¿no? eso es, ¿no? Y sobre todo lo que dices tú, ¿no? Desde el testimonio personal, porque igual que una marca tiene su enjundia, tiene su historia, tiene ahí su, bueno, Su pues corazoncito, ¿no? eso Su es, su esencia. corazoncito latente que al transmitirlo, bueno, pues al ofrecerlo al mundo, emociona a tanta gente como para ser fiel seguidor de esa marca o de esa empresa o de esa actividad. Cuando escribimos un libro o cuando desarrollamos cualquier otra actividad de la índole que sea, esta misma fórmula es perfectamente aplicable. Quiero decir, pero claro, tenemos que ser capaces de desnudarnos un poquito, entre comillas. O sea, si verdaderamente queremos atraer hacia nosotros a alguien, ese alguien se tiene que sentir atraído por algo que nosotros estemos ofreciendo y que se note que es genuino y que es auténtico, ¿no? Entonces, por eso, Hombre, sí, la vulnerabilidad es el primer ejercicio, yo creo, claro, de la claro, escritura y detrás de una historia de este tipo. Pero claro. bueno, también de ahí nace la valentía y de ahí nace también el poder conectarte desde ese lugar con la otra persona. Y la honestidad, ¿no? La honestidad brutal, ¿no? De decir, bueno, pues mira, esta soy yo, estos son mis valores, el que los quiera, pues fenomenal, aquí estoy, y el que no comulgue con ellos, pues no pasa nada, porque yo no quiero trabajar con determinadas personas ni determinadas entidades y entiendo que pueda ser así también conmigo. Esa pretensión un poco arcaica y del siglo XX de tratar de conformar a todos, de De tratar gustar a de... todos, no. Esa yo creo que es yo en materia de comunicación y tanto en comunicación en tu negocio como en la vida, yo creo que el mayor error es intentar encajar y gustar a todo el mundo. Y por ejemplo, a las mujeres nos han lanzado mucho ese mensaje de que hay que agradar, que hay que gustar, que no hay que desentonar, no vayas a decir, se acabó. Eso, hemos venido a transmitir nuestro mensaje, a dejar las cosas, a hacer lo que queremos hacer cada persona, que será diferente. Y cuanto más auténtico seas y fiel a lo que a ti te mueve, más conectarás de manera más fuerte con unos y con otros no gustarás, pero con quien sí vas a tener una conexión mucho más fuerte. Si hay alguien que es como si cuando te presentan a un amigo, si no te cuenta nada y está así, bien, todo bien y se mantiene como plano, ¿no? Pero sin embargo, si tú eres ruidosa, eres risueña, jaja, te ríes y eres como tal, pues habrá persona que diga, ay, esta persona que es ruidosa y habrá otra que diga, ay, me ha encantado. Me encanta, claro. Pues esto es lo mismo, o sea, ese podríamos ser el titular, ¿no? El ser fiel a uno mismo, Eso tanto es. en tu Por negocio como eso, en tu libro, tu trabajo. por eso tu mensaje y el de María Fornet me resuenan mucho porque abundan mucho en esto que acabas de decir y sobre todo en esa idea subyacente que no se nos tiene que olvidar, que es que en este caso, y no es por ser machista, ni feminista, ni sexista de ninguna clase, pero yo que trabajo mucho y mis clientas casi todas son mujeres,
encuentro que existe ese mindset, esa programación mental de tratar de gustar a todo el mundo. Y me cuesta mucho sacarles de ahí y decir, no, es que no. O sea, ahí no es, porque si intentas agradar a todos, lo más probable es que no termines por gustar a nadie. Total. Y cuesta. Hombre, son años de mensajes contrarios Porque... que siguen estando vigentes a día de hoy. O sea Y que... aún así, fíjate, aún así, después de publicar libros, hay veces que me escriben, pues yo qué sé, meses más tarde o incluso años más tarde y me dicen, qué acierto, Rubén, el haber seleccionado una voz, la mía, el haberme atrevido a proyectarla al mundo, porque me están llegando testimonios, me están llegando mensajes de agradecimiento, sobre todo agradecimiento por la valentía de haber sido, pues eso, capaz de decir, no, mira, esta soy yo y de aquí no me muevo, ¿no? Claro, hay Eso, que atreverse a alzar sí, nuestra propia voz. exacto. Así que bueno, me alegro mucho de que libros como el tuyo, libros como los de María Fornet y como los de todas las demás participantes de este maravilloso Congreso de Escritoras Cambiavidas estén ahondando en esa creencia o en retirar esas otras creencias limitantes bueno, que tanto daño están haciendo y que no permiten que autoras como tú pues encuentren su propia voz y la eleven al resto del mundo. Así que bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros, con nosotras, y que Gracias a ti. hayas traído este mensaje de esperanza, de sostenibilidad y sobre todo de respeto, no solamente con el medio ambiente, sino también con una misma. Pues nada, gracias a ti, Rubén, y gracias a todos a los que lo vayan a ver y nada, que les invito a leer Cambia el Mundo y a descargarse de la clase que estoy segura que les va a ayudar a conectar y a descubrir eso que les hace diferentes. Exacto, exacto. Pues nada, muchas gracias por todo y hasta siempre, María. Hasta luego. Un beso enorme. Chao.